Hola, muy buenos días. En este video vamos a tratar cuáles son las corrientes iónicas de los potenciales de acción cardíaco y cuál es la influencia del sistema simpático y parasimpático sobre ese tipo de corrientes que pueden modificar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Lo primero que tenemos que decir es que durante el desarrollo de nuestra clase hemos visto que hay canales de potasio que participan en la repolarización. Es decir, digamos que tenemos este potencial de acción y durante la etapa de repolarización sacan potasio y hasta ahí teníamos la información. Pero para estudiar cardio, como hay diferencias en esos tipos de canales de potasio, que hacen, por ejemplo, que el nódulo sinusal se comporte de una forma y que una célula contráctil se comporte de otra, sí es importante ver que hay diferentes tipos de canales de potasio. Entonces vamos a tener varios tipos que vamos a ir pues revisando. Lo primero es que hay unos que aparecen que se llaman canales IK1, antiguamente llamado anómalos, que son corrientes iónicas rectificadas. ¿Qué significa rectificadas? Entonces vamos a explicar primero qué significa una corriente rectificada y luego vemos qué tipos de canales de potasio van a empezar a aparecer. Entonces una corriente rectificada es una corriente que cambia digamos, de orientación según el potencial de membrana. Entonces les voy a poner un ejemplo de corriente rectificada en general. Las corrientes de potasio son, generalmente hay unas ultralentas, otras rápidas y hay otras, pues IK1, que son las IK1, eso, entonces ahí ya tenemos tres, canal de calcio lento, rápido, IK1, corrientes de potasio, perdón, entonces corrientes de potasio lento, rápido, IK1, hay otros que son dependientes de ATP, hay otros que son dependientes de acetilcolina, bueno, ahorita las vemos todas, algunas de ellas son rectificadas. ¿Qué significa? Que como son dependientes de voltaje, si el voltaje cambia, la dirección en que ellas corren cambia. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Estas, que son las más comunes, es decir, las corrientes de potasio ultralento o pues rápido, ¿qué pasa? Que cuando la célula está más o menos positiva, es decir, está despolarizada, pongámosle un valor 40 milivoltios, pongámosle que el potencial de acción se encuentra en este momento aquí. En este voltaje, los canales dependientes de potasio se abren porque son dependientes de voltaje y empiezan a dejar salir grandes cantidades de potasio. Grandes cantidades de potasio. Eso pasa. ¿Por qué? Porque son sensibles a este voltaje y como hay exceso de cargas positivas, pues esas cargas positivas de potasio tienden a salir. Ahora, ¿qué pasa con esta célula cuando el voltaje es negativo? Digamos que entonces es menos 90, por decir algo. ¿Qué va a pasar con estas corrientes de potasio? Entonces, estas corrientes de potasio van a invertir su orientación a dejar entrar potasio, solamente que son muy malas dejando entrar potasio y entra muy poquito potasio, pero igual fíjese que se rectifica, es decir, cambia su dirección. ¿Sí? Ahí ese es un ejemplo de corriente rectificada y así se comporta la mayoría de corrientes de potasio, es decir, que son buenas es para sacar potasio, no para entrar, pero sí pueden cambiar cuando el potencial de membrana cambia. Ahora, ¿qué pasa con estas IK1? ¿Por qué se llaman anómalas? Porque resulta que estas son bien locas, ¿no? Entonces, cuando el potencial de membrana está positivo, es decir, que la célula está despolarizada o al menos negativo de lo normal, estas sí se abren, dejan salir un poquito de potasio, pero muy poquito. Son malitas para dejar salir potasio, muy poquito, que deberían ser buenas porque es una corriente de calcio. Pero cuando se rectifican, es decir, cuando esto está negativo, ¿sí? Cuando la célula está polarizada, entonces ellas sí son buenas para transportar potasio hacia el interior. ¿Sí? Por eso se llaman anómalas. Fíjense que funcionan absolutamente diferente a las otras. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque como yo les expliqué que habían unas células del nódulo sinusal que eran automáticas
y que no se contraían muy bien y que habían otras que eran excitables, pero que no eran, la idea era que no eran automáticas, sino que eran muy buenas contrayéndose. Ambas, por ejemplo, el nódulo sinusal no tiene canales anómalos, no tiene canales rectificados, ¿sí? Solamente tiene estos IKD que hay lentos o rápidos y tiene algunos otros canales que tampoco tienen las otras. Entonces eso es lo que vamos a ver en este video. Bueno, otro concepto que necesitamos es el de conductancia versus resistencia. Entonces, la conductancia es la facilidad para dejar pasar iones. La resistencia, pues, es lo opuesto a la conductancia, es decir, la dificultad para que esos iones pasen. Entonces, lo que vamos a ver es cada uno de los potenciales de acción y cuáles son las corrientes que tienen y cuáles de ellas son rectificadas. Aquí simplemente dimos un ejemplo que significa rectificación. Ok, entonces empecemos por el potencial de acción del nódulo sinusal, ¿cierto? También el nódulo auriculoventricular presenta este mismo patrón de potenciales de acción, es decir, que es un potencial de acción que le vamos a llamar potencial de acción de respuesta lenta. ¿Por qué respuesta lenta? Por esta respuesta despolarizante que, como verán, es lenta. ¿Por qué es lenta? Porque hay ausencia de corrientes de sodio, es decir, no hay corrientes de sodio rápido, luego no hay una amplitud grande de estos potenciales de acción. ¿Y cómo los vamos a llamar? Potenciales de acción de respuesta lenta. Eso, ¿de dónde son? Nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular y en general las células que se encuentran en el sistema eléctrico que comentamos en el video pasado. ¿Cuáles etapas tiene? Las comentamos la vez pasada. Tiene una etapa 0, una etapa 3 y una etapa 4. Bueno, aquí esta también es 4, ¿no? Porque eso se repite. 0, 3 y 4. Listo. Entonces ahora lo que vamos a ver es qué pasa en cada una de esas corrientes, en cada una de esas etapas y qué corrientes como que las incluyen. Entonces fíjense que aquí tenemos una corriente de despolarización, que es responsabilidad de los receptores de calcio, la repolarización, que es responsabilidad de los receptores de potasio, y acá tenemos la etapa 4, que es responsabilidad de los canales IF o IFAN, que yo les mencioné la clase pasada. Entonces vamos a ver qué pasa más a profundidad. Ok, entonces aquí ya empezamos a ver otras corrientes. Identifiquen las etapas. Entonces vamos a empezar con la etapa 0. Para que se dé la etapa 0, tuvo que haber pasado primero la etapa 4, que se llama DD, despolarización diastólica espontánea. No tiene nada que ver con la diástole mecánica, es decir, con la relajación del músculo cardíaco, así que no se vayan a confundir. Simplemente se le dice despolarización diastólica porque diástole significa relajación. Entonces, por eso es que por eso utilizan esa palabra, pero no tiene nada que ver con la parte mecánica. Acuérdense que hasta ahora estamos en la parte eléctrica. Muy bien, entonces, para que se dé la etapa 0, se activan los canales IKL, que ustedes ya conocían, que son los DHP, los dihidropiridínicos, con todo lo que ustedes ya saben de cómo se genera un potencial de acción. Pero recuerden que aquí no hay receptores de sodio, así que los que debe activar el potencial de acción se genera solo y empieza a activar estos canales de calcio lentos porque son dependientes de voltaje. Es decir, que durante la etapa 4 debió haber pasado algo que subió el voltaje hasta el potencial umbral donde se encuentra con estos canales IKL que dejan entrar calcio a la célula. Todas las flechitas que van hacia abajo significan que está entrando el ion a la célula y las flechitas hacia arriba significa que está saliendo de la célula. Bueno, en la etapa 2, ¿qué pasa? Bueno, se supone que estos no tienen etapa 2 ni solamente 0, 3 y 4. Aquí pues en la gráfica la señala, pero realmente no es que tenga meseta. Podríamos llamarla la etapa 3. Tiene la salida de potasio por los IK, que son los canales de potasio de repolarización, que está sacando potasio hasta el exterior. ¿Qué tipos de canales de potasio tenemos? Tenemos aquí en esta dos tipos de canales de potasio. Unos canales que son ultralentos, primero los ultra rápidos y luego los ultralentos, ¿no? Unos se activan primero que otros, los ultra rápidos primero, los ultralentos después. Son dependientes de voltaje ambos, entonces cuando está muy despolarizada la célula, primero se activan los ultra rápidos y luego se activan los ultralentos para empezar a despolarizar. Listo. Cuando llegamos a la etapa 4 de despolarización diastólica espontánea, entonces se activan las corrientes IF. Las corrientes IF empiezan a funcionar en hiperpolarización, por eso decíamos que eran corrientes gaseosas.
¿Qué hacen ellas? Dejan entrar iones positivos cuando la célula se ha hiperpolarizado, o sea, son dependientes de voltaje, pero cuando se hiperpolariza es que se abren y dejan entrar iones positivos a la célula. Después de que esto se empieza a despolarizar un poquito, se activan unos canales que se llaman IKT o canales de calcio transitorios, son diferentes a los IKL. ¿Qué hacen? Pues dejar entrar calcio con un poquito más de fuerza para llevar la célula al potencial umbral para poder arrancar otra vez con los IKL, que fíjense aquí donde están. Pero además de todas estas corrientes que ya de pronto habíamos mencionado el video pasado y que complementamos la nueva es esta, la IKT, que esa no la habíamos mencionado, está digamos, el funcionamiento de la corriente del intercambiador NSX, que dijimos que podía funcionar derecho o inverso. Generalmente NSX lo habíamos estudiado en la parte muscular estriada como una forma de evacuar el calcio una vez estábamos ya en la parte de relajación muscular. Pero resulta que pues es un poquito más complejo, es decir, NSX, como es una corriente que se rectifica, entonces cuando está muy despolarizada la célula, ¿sí?, deja entrar calcio, o sea, funciona de manera inversa en esta etapa, ¿sí? De hecho, NSX en los otros potenciales de acción, los que son de las células contráctiles, puede ayudar a mantener la meseta. Bueno, además de esto, digamos que mecanismo donde se involucra NSX se le ha llamado como mecanismo de membrana de reloj, que significa que la membrana va ayudando como un reloj a dejar entrar calcio cada tanto para mantener el automatismo. ¿Qué significa automatismo? Recuerden que el corazón debe hacer sus propios potenciales de acción sin necesidad de que ningún nervio le diga que debe contraerse. Entonces, aquí lo que estamos intentando explicar es qué hace que eso pase. También hay otro sistema que es el sistema de calcio acoplado de reloj, que parece que está asociado a una liberación de chispas de calcio o de cantidades de calcio, ¿cierto?, por una relación con el NSX de calcio inducido por calcio, donde lo deja escapar del retículo sarcoplásmico, y eso ayuda a reforzar esta parte 4 para que se despolarice la célula, es decir, para generar potenciales de acción el solo. Recuerden que estamos en este tipo de potencial que es pues básicamente el nódulo sinusal, ¿no? De pronto el nódulo AB. Entonces, fíjense las armas que tiene el nódulo sinusal para generar sus propios potenciales de acción. Para generar su propio potencial de acción, lo único que tiene que hacer es tratar de despolarizarse solo y llegar al umbral. Para eso entonces tiene las corrientes IF, las corrientes IKT, el NSX que le va a ayudar a meter calcio en esta etapa, ¿cierto? Las liberaciones espontáneas de calcio desde el retículo sarcoplásmico, y también tiene la bomba cerca, que lo que hace es bombear el calcio de regreso muy rápido para que pueda generarse otra contracción o otro potencial de acción. Listo, aquí tenemos otra imagen donde nos muestra pues básicamente lo que acabamos de ver un poquito más bonito. Entonces aquí tenemos la etapa 4, ¿no? Recuerden la despolarización diastólica espontánea. Tenemos otra fase 4, entonces fíjense que acá están los IF, por acá están los canales IK transitorios, luego estos activan los canales IKL, ¿cierto? Todos son ingresando cargas positivas, que las flechitas están hacia abajo. Listo, muy bien. Fíjense que aquí está NSX y la liberación de calcio del retículo como en un sistema de tic de reloj, ¿no? Es decir, que se hace cada tanto, para que el corazón tenga su automatismo. Sí. Entonces, parece ser, esto sí es una teoría que es la que yo les mandé en el artículo, por favor traten de leerla lo mejor posible. Bueno, ahora vamos a gastarlo, ya que ya vimos el papel de NSX, ya vimos el papel de las liberaciones locales de calcio, del tránsito de calcio, que esto es la actividad del cerca que les mostré en la diapositiva pasada, los IKT, los IKL, los IF. Vamos a pararle un poquito más de bolas a los canales de potasio, porque como les dije hay de varios tipos y hay cosas bien interesantes. Bueno, este es un listado de los canales de potasio que tenemos y como verán, pues hay muchos.
Entonces tratemos de mirar como los más importantes. Ya les había mencionado el ICA1 o anómalo, que en las últimas recientes publicaciones lo han asociado un poco más a el miocardio en sí, pero no a las células del nódulo sinusal. O sea, es decir, las células del nódulo sinusal y del sistema eléctrico no tienen ICA1. En cambio, las células contráctiles, es decir, el miocardio en general, pues sí lo tiene. Parece ser un rectificador de ingreso. ¿Qué quiere decir rectificación de ingreso? Que no funciona como los demás, sino que cuando la célula ya está repolarizada, es decir, ya está negativa, empieza a sacar potasio. Pero cuando está despolarizada, lo que hace es dejar ingresar potasio, es decir, al contrario, lo que yo les decía. Entonces, ejemplo, si la célula está en menos, no sé, menos 90, vamos a ponerlo, aunque una célula cardíaca nunca baja tanto, digamos menos 90, ella, aún estando repolarizada, deja salir potasio porque está repolarizada de forma anómala, ¿cierto? No es muy buena sacando potasio, saca poquito, pero cuando la célula está despolarizada, es decir, no sé, más 40, deja entrar potasio y deja entrar mucho, ¿sí? Entonces, eso es raro porque funciona contrario al otro, ¿cierto? Generalmente los canales de potasio funcionan cuando se despolariza la célula, pues se abren para dejar salir potasio y repolarizarla, que es lo normal. ¿Dónde se encuentra? Recuerden, en todo el miocardio, menos en las células eléctricas. Parece que funcionan mucho durante la fase 4 del potencial de acción, pero de las células miocárdicas. Ahorita los repasamos. Bueno, entonces está el canal ICA dependiente de acetilcolina, ACH. No es activado por voltaje, sino activado por acetilcolina y solo está en las células del nódulo sinusal y del nódulo AB y funciona sobre todo en la fase 4 del potencial de acción. ¿Cómo funcionan ese IKH? Pues resulta que yo les ponía un ejemplo, digamos que la clase pasada no habíamos visto pues muy bien cómo funciona el simpático y el parasimpático, pero en un video anterior dijimos que el corazón tenía unos receptores M2 o muscarínicos de tipo 2 que eran sensibles a acetilcolina proveniente del parasimpático, que el parasimpático llevaba esa acetilcolina a las células del corazón, pero lo que no les dije era que eran solo los del nódulo sinusal y el nódulo AB, y estimulaba esos receptores M2 asociados a proteína G. Bueno, esa estimulación provoca una estimulación de estos canales de potasio dependientes de acetilcolina, haciendo que se abran y saquen potasio. Y eso genera repolarización. Es decir, que la acetilcolina, la influencia del parasimpático, hace que como se pierda potasio, pues la célula se repolarice más rápido. Entonces de eso se tratan los canales de potasio dependientes de acetilcolina. Bueno, el otro que tenemos acá son los canales de potasio dependientes de ATP. Entonces, ¿cómo funcionan? Cuando los niveles de ATP al interior de la célula son bajos. También en el video pasado yo les expliqué algunos cambios que pasaban cuando el ATP intracelular era bajo, ¿cierto? Entonces yo les expliqué que sobre todo en las células miocárdicas había un problema y era que las bombas de sodio, potasio, ATPasa dejaban de funcionar, ¿cierto? Entonces esas que transportan sodio al exterior y potasio al interior pues no tenían ATP, así que dejaban de funcionar. Lo que no les dije es que nosotros tenemos un mecanismo de defensa para defendernos de... ¿Por qué? Porque la célula va a empezar a ponerse positiva y puede generar pues un sitio de potenciales de acción ectópicos o en el lugar que no debería ser. Es decir, a volverse automática esta célula que debería ser solo contráctil de manera anormal. Pero nuestro cuerpo, por supuesto, defendiéndonos, tiene estos canales que se llaman IK-ATP, que son unos canales de potasio que se activan cuando el ATP disminuye. Si el ATP disminuye, entonces pum, se abren y dejan fugar potasio, que son iones positivos, y eso trata de mantener la membrana medianamente estable para que no se vuelva tan positiva y no genere potenciales de acción tan rápido. Obviamente si el ATP se agota demasiado, pues ya ni modos, ¿no? Ya la célula incluso puede morir por isquemia y necrosis después. Listo, ese es en cuanto a los IK-ATP. Tenemos los ITO o canal de calcio o corriente de calcio con transitoria de egreso. ¿Qué significa? Está sobre todo en la fase 1 del potencial de acción de las células de las fibras de Purkinje, sobre todo. Es un potencial de acción que ya es en meseta,
y funciona en esta etapa 1. Recuerden que el potencial de acción del nódulo sinusal y el WAB no tiene etapa 1. Entonces, pues generalmente no tiene estos canales de ingreso transitorios. ¿Qué hace de egreso transitorios? ¿Qué hacen? No? Pues dejar salir potasio, lo que hace que genere como esa muesquita así que ustedes ven acá, ¿sí? Que como que se repolarizó, eso se llama repolarización temprana. Y eso lo generan estos canales de tránsito de egreso que simplemente dejan escapar potasio. ¿Sí? Listo. También tenemos otros canales transitorios, por ejemplo estos canales transitorios de potasio dependientes de calcio. No se sabe muy bien cómo funcionan, parece que cuando hay aumentos de las concentraciones de calcio empiezan a funcionar y dejan salir potasio. Y finalmente los dos que ustedes ya conocían, canal o corriente de potasio rectificador rápido, rectificador lento, que eran los que ya habíamos visto que funcionan en la etapa 2-3 del potencial de acción, que son dependientes de voltaje, es decir, que son rectificadores. Si uno cambia el potencial de membrana, pues la dirección va a cambiar. Esos son los canales de potasio, entonces pues ya ustedes por favor hagan una grafiquita para que los vayan metiendo todos al mismo tiempo. Bueno, aquí ¿qué tenemos? Tenemos un potencial de acción que ya tiene 4 fases completas, fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Aquí también hay fase 4, obviamente. Bueno, ¿cómo le llamamos a estos potenciales de acción? Potenciales de acción de respuesta rápida. ¿Sí? Aquí es P. Que como que no es tan fácil escribir en eso. Potenciales de acción de respuesta rápida. Los potenciales de acción de respuesta rápida se llaman así porque fíjense que la fase 0 tiene una amplitud muy rápida. ¿Y de dónde son? De todas las células cardíacas que son contráctiles, es decir, el miocardio en general. ¿Dónde no están estos potenciales de acción? En las células que corresponden al sistema eléctrico, ¿correcto? Porque ya las acabamos de estudiar, que tenía solamente 3 fases. Bueno, ¿cuáles serían las corrientes eléctricas que hacen que este potencial de acción tenga esta forma? Entonces, lo primero es que en la fase 0, ¿cierto? Fíjense aquí, tenemos un ingreso de iones de sodio, es decir, que aquí sí tenemos canales de sodio rápidos. Mire, fíjense que son los NAP 1.5 que ya ustedes conocían. Bastante interesante. Recuerden que las hacia abajo significa que está ingresando y hacia arriba significa que está saliendo en la gráfica. Entonces aquí hay ingreso de sodio en la fase 0. ¿Cómo es que ingresa sodio? Pues recuerden que las otras células pueden generar sus propios potenciales de acción, pero estas no. Entonces aquí lo que hacen es que como se genera un potencial de acción en la célula del nódulo sinusal, pues esa deja ingresar iones positivos a la siguiente célula, lo que genera que estos receptores de sodio rápidos dependientes de voltaje se abren y dejan ingresar sodio. Y eso vuelve positiva a la célula y la despolariza hasta llegar a la fase 1. En la fase 1, aquí ¿qué pasa? Hay una repolarización temprana, que es la salida de potasio por los canales de potasio transitorios o ITO, que ahí los tenemos. Entonces, esos son los de la fase 1. Salida de potasio. En otras gráficas van a encontrar que además hay ingreso de cloro, ¿no? Entonces ya la bibliografía más profunda ya nos habla del comportamiento de la parte de cloro. Entonces fíjense acá, aquí hay salida de potasio por los canales ITO o transitorios. Listo, ¿qué pasa en la fase 2? En la fase 2 tenemos el ingreso de calcio. Y acá tenemos canales de calcio lentos, que son los CCAP que ustedes conocen, los canales de calcio lentos o dihidropiridínicos. Pero en este caso, y también aquí tenemos la acción de NSX, pero de forma reversa, dejando entrar calcio, para mantener la fase 2, que es la fase de meseta, que se da por esta entrada de calcio masivo. Listo, ahí vamos. Ahora, fíjense que en este potencial de acción sí hay meseta y en el otro no. Generalmente se da porque se debe dar una buena acumulación de calcio para que esta célula, porque esta sí se tiene que contraer, las otras no. Entonces, por eso aquí tenemos una fase de meseta mientras se genera la suficiente acumulación de calcio para que el calcio ocupe su lugar en la troponina C. Bueno, ¿qué pasa en la fase 3? Entre el final de la fase 2 y la fase 3, entonces el primero que se activa es el canal de potasio rápido, rectificado rápido, ¿cierto? Fíjense que saca potasio
muy rápido para empezar a repolarizar la célula. Luego viene el canal de potasio lento. ¿Por qué se llama así? Porque fíjense que se activa después del rápido. Entonces termina la fase 3 con despolarización. Y acá está el IK1, que les dije que solamente era de las células contráctiles. Y observen que funciona contrario a todos. Cuando estos están sacando potasio, este no saca nada o incluso lo puede dejar entrar. En cambio, el IK1 funciona en la fase 4 dejando salir potasio. ¿Sí? Eso es muy raro porque se supone que los canales de potasio funcionan cuando la célula está despolarizada, se abre para repolarizar. Aquí este se abre para hiperpolarizar, es muy raro. Pero bueno, pero fíjense que este IK1 es lo que hace, o su presencia, es lo que hace que la etapa 4 sea absolutamente recta, junto con la bomba de sodio-potasio ATPase. ¿Por qué recta? ¿Por qué? Pues porque se están escapando iones positivos en vez de entrar. En cambio, en el otro potencial que teníamos, la etapa 4 era como así, como si fuera una cuesta, porque están entrando cargas positivas, no saliendo por los canales IF. Entonces, fíjense la importancia de entender lo que hace este canal anómalo. Y finalmente están los IK dependientes de acetilcolina, pero la verdad es que son más comunes en las células del nódulo sinusal, honestamente. Ahorita miramos por qué. Bueno, entonces aquí tenemos una tabla para repasar todas las corrientes y dónde están. Entonces recuerden, la corriente de sodio, ¿cierto? O NAP 1.5, que generalmente está en las células miocárdicas, es decir, las contráctiles. ¿Sí? Funciona a potenciales pues, positivos y tiene algunos inhibidores que ustedes ya conocen, como la tetrodotoxina. La corriente de calcio L o dihidropiridínica, que es una corriente de calcio, CAP 1.2, que ustedes ya lo conocen. También tiene bloqueadores de los canales de calcio, que son dihidropiridínicos. Y las corrientes de potasio, que las vimos todas, la ITO, las repolarizantes rápidas, las repolarizantes lentas, los IK1 o anómalos, los dependientes de acetilcolina activada por proteína G, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ella, y las corrientes sensibles a ATP, y también las corrientes marcapaso de sodio y de potasio, que son los IF, ¿sí? Que son las corrientes marcapaso, que ya les dije que al estar allí hacen que la etapa 4 o DDD pues se vuelva más o menos positiva. Listo, por favor repásenlas y apréndanselas. Bueno, esta grafiquita también a modo de repaso, entonces para que repasen las que pasan en la etapa 0, en la etapa 1, 2 y 3 y 4, de un potencial de acción de respuesta rápida. Recuerden que tenemos potenciales de acción de respuesta rápida y de respuesta lenta. Y por si no les ha quedado claro, pues podemos repasar las propiedades eléctricas de los diferentes tejidos. Entonces fíjense en el nódulo sinusal, que tiene canales de calcio, canales de potasio y canales IF. Ya el músculo auricular, entonces ya sí tiene canales de sodio, ¿sí lo ven? También de calcio y también de potasio, pero no tiene IF. El nódulo auriculoventricular tiene los mismos que el nódulo sinusal. Ahorita les digo por qué no es el marcapaso principal. Y las fibras de Purkinje son unas células bien especiales porque tienen de todo. Ellas también pueden generar potenciales de acción, aunque es un poco peligroso. Y el músculo ventricular, igual que el auricular, sodio, calcio y potasio. Fíjense los efectos tanto del sistema simpático como el parasimpático, que es lo que vamos a hablar a continuación. Bueno, una última cosa antes de pasar a los efectos del sistema nervioso autónomo sobre el corazón. Recuerden los estadios del receptor de sodio, va a ser muy importante después, entonces recuerden estudiar su punto en reposo, su punto activo y su punto inactivo y traten de relacionarlo con el potencial de acción como está en esta gráfica. Entonces tómense un minutico para que la analicen, la estudien y vean cómo es la cosa, ¿vale? Bueno, ahora lo que vamos a ver son los efectos del sistema nervioso autónomo sobre las células cardíacas. En algún video anterior de músculo liso habíamos hablado someramente de los efectos del simpático y del parasimpático sobre algunos órganos. Así que este es el momento de entender muy bien cuál es el efecto de ambos sobre el corazón. Lo primero que hay que decir es que, como ya lo vimos anteriormente, el corazón tiene un sistema que le permite ser automático, autónomo, es decir, que no necesita el sistema nervioso autónomo para contraerse. Por eso es posible los trasplantes de corazón, donde le ponen un corazón de una persona a otra persona y ese corazón sigue latiendo pero denervado, eso significa que no tiene contacto con el sistema nervioso autónomo de manera directa.
El sistema nervioso autónomo tiene pues axones o terminaciones que llegan sobre todo al nódulo sinusal y al nódulo auriculoventricular y lo pueden acelerar o desacelerar según la influencia, si es simpática o parasimpática. Pero hay que decir que independientemente de esta estimulación, el corazón lo hace solo porque las células del nódulo sinusal tienen corrientes como las IF, ¿cierto? Que están aquí, y como la relación que tiene el NSX con el RIR para generar chispazos de calcio que, como ustedes los deben estar leyendo en la lectura que les pasé, genera pues una relación o una liberación de calcio que se llaman chispazos de calcio. Esos chispazos de calcio pues estimulan el NSX, que deja ingresar algo de calcio, que despolariza un poquito, que hace que de pronto los IT funcionen, y entonces así sucesivamente. Y también tenemos los IF que funcionan cuando la célula está hiperpolarizada, dejando entrar iones positivos, y la combinación de todas estas cosas, tanto el reloj o el acople entre la despolarización y la repolarización, como el acople entre la liberación de calcio del sistema acoplado al reloj que tiene el retículo sarcoplásmico, según eso, que esto pues obviamente es una hipótesis, pues hace que el corazón pues genere potenciales de acción cada tanto tiempo, así no tenga la influencia del sistema nervioso autónomo. Sin embargo, en las personas normales, pues el sistema nervioso autónomo nos ayuda a que el corazón se adapte a los cambios fisiológicos que tiene el cuerpo. Es decir, cuando usted está haciendo ejercicio, nota que su frecuencia cardíaca aumenta, y esa frecuencia cardíaca aumenta porque los músculos están necesitando más perfusión, ¿cierto? Entonces empiezan a generar señales bioquímicas y a vasodilatar ciertos puntos que hace que el corazón deba empezar a bombear más rápido. ¿Y quién le da esa información? Pues el sistema nervioso autónomo. Bueno, ¿qué podemos decir de la influencia del sistema nervioso autónomo sobre el corazón? Lo primero que tenemos que decir es que el sistema nervioso autónomo, pues ya sabemos que se divide en simpático y parasimpático. Generalmente en nuestra vida el predominio lo tiene el sistema parasimpático, porque es quien ocupa la mayor cantidad de tiempo con su influencia, es decir, cuando estamos durmiendo, cuando estamos calmados, etc. El sistema simpático se ocupa de los momentos de actividad y alto desgaste metabólico o de huida, por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio, cuando nos enfurecemos, cuando queremos salir corriendo, cuando estamos muy estresados. Ahí está el sistema simpático, porque es el que se ocupa de acelerar los procesos cardíacos. Entonces miremos primero así escrito y luego lo miramos en una gráfica todo integrado. Entonces traten de tomárselo con calma porque pues tiene muchas sustancias, entonces traten de no confundir las cosas. La actividad simpática del corazón funciona a través de los receptores beta 1 y beta 2 que hay en la superficie del corazón. Sobre todo los beta 1, hay muchos beta 1 en el corazón, pero pues también hay beta 2 para que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles serían los neurotransmisores que usa la actividad simpática? Sobre todo noradrenalina, que es el neurotransmisor que sale de las vesículas sinápticas de los axones simpáticos, pero también adrenalina, que viene sobre todo de las suprarrenales y que también actúa en estos receptores. La adrenalina sobre todo actúa sobre el beta 2 y la noradrenalina sobre todo en el beta 1, pero también funciona uno en el otro, pero con menos eficiencia. Entonces, estos receptores beta 2 y beta 1 están acoplados a proteína G, que al disociarse estimulan la enilatociclasa, que termina por aumentar el AMP cíclico, y ese AMP cíclico lo que hace es estimular la fosfoquinasa A, que termina por fosforilar las corrientes eléctricas que nosotros ya hemos repasado en este video. Entonces, básicamente la actividad simpática se trata de aumentar la entrada de iones positivos por los IF y estimular los IKL. Eso en resumen. Es decir, que su actividad la tienen en la fase 4. Ahorita se los muestro en una gráfica. ¿Listo? Espero que hasta ahí estén más o menos bien. La actividad parasimpática es mucho más sencilla. La verdad, se trata de bloquear el simpático. Entonces, lo primero es que en el corazón hay unos receptores muscarínicos, que son muscarínicos de tipo 2, que reciben acetilcolina, que viene del terminal sináptico parasimpático, ¿cierto? También está asociada a proteína G, y luego de su disociación lo que hace es estimular los receptores de potasio, que ya les dije que eran dependientes de acetilcolina, los IKACH, es decir, los abren para generar salida de iones positivos, ¿cierto? Y además
lo que hace también es bloquear o inhibir el simpático. Ahorita ya les digo cómo hace eso. Entonces, lo que hace es promover mayor velocidad de repolarización y evitar que los IF se activen y que los IKL se reactiven, y así pues logra su acción. Como ya se habrán podido dar cuenta, el parasimpático lo que hace es enlentecer el corazón y mantenerlo hiperpolarizado o repolarizado, y el simpático lo que hace es que se despolarice a mayor velocidad. Bueno, ahora veamos todo integrado, no se vayan a asustar. Primero veamos el receptor beta adrenérgico, que ya dijimos que generalmente son los beta 1 los que tienen esta acción que estamos hablando, ¿no? Los beta 2 también están ahí, pero ellos generalmente lo que hacen es producir algo de relajación, y son bastante escasos en el corazón, pero también están. Pero lo que vamos a repasar es la acción del receptor beta 1, que es estimulado por noradrenalina que viene del simpático. Listo. Entonces está asociada a proteína G, fíjense aquí está asociada a proteína G, y esa proteína G pues lo que va a hacer simplemente es disociarse, y al disociarse pues estimula la adenilatociclasa que tenemos acá, ¿cierto? Aquí tenemos la proteína GS, es una proteína GS, se disocia, estimula la adenilatociclasa, eso se produce AMP cíclico. El AMP cíclico estimula directamente los canales IF, haciendo que entren más iones positivos en la etapa 4, y produciendo o estimulando la producción de fosfoquinasa A, que va a fosforilar el receptor de calcio lento y los receptores de potasio también, para que funcione todo más rápido, es decir, entre más calcio y salga más potasio. ¿Para qué que salga más potasio? Y ustedes dirán, ¿pero no se va a repolarizar? Sí, pero también si se despolariza más rápido y se repolariza más rápido, esto significa que la frecuencia cardíaca va a terminar aumentando, que finalmente es la función del simpático. ¿Qué otras funciones tiene esta fosfoquinasa A? Entonces, otra cosa que hace es que la proteína fosforila el fosfolambán, ¿cierto? Entonces, al fosforilar el fosfolambán, el cerca se activa más rápido y también recoge el calcio del citoplasma mucho más rápido, lo que hace que otro impulso eléctrico pueda llegar para generar una nueva contracción. Entonces, también es importante eso. También genera estimulación de otras vías. Bueno, esa era como la de la fosfoquinasa A. Ahora, hay algunas vías moduladoras de la influencia simpática. ¿Cuáles son? Entonces, cuando activamos la fosfoquinasa A por toda esa cadena que acabamos de explicar, también se activa la fosfodiesterasa, que es una especie de modulador celular. La fosfodiesterasa, digamos que limita la acción del AMP cíclico y hace que cuando uno quiere detener el corazón, entonces aumenta la fosfodiesterasa para que evite la fosforilación. Entonces, esta cadena es contraria a la de la fosfoquinasa A. ¿Sí? La fosfodiesterasa trata de limitar el AMP cíclico y también de disminuir la fosforilación del RIR, del fosfolambán y del cerca. ¿Para qué? Pues para enlentecer al corazón. Entonces es como que vivimos en un equilibrio. Eso la fosfodiesterasa, fíjense que acá hay un signo negativo que significa que lo lentifica. Pero por otro lado está el signo positivo que viene de la fosfoquinasa A. Entonces la fosfoquinasa A lo que hace para acelerar el corazón es fosforilar el RIR para que funcione más rápido, fosforilar el fosfolambán para que el cerca funcione más rápido. Y entonces todo eso hace que el corazón se acelere. Hay otras vías que también me ayudan a generar pues que el corazón se acelere. Por ejemplo, la vía de la calmodulina. La calmodulina es una proteína que vimos en el músculo liso, pero que en el corazón también está presente y tiene una función bien interesante. La calmodulina en presencia de calcio lo que hace es que ayuda a fosforilar los canales IKL acelerándolos. También esos chispazos de calcio no solamente actúan con la calmodulina, sino que también estimulan los receptores de potasio dependientes de calcio, ¿sí? Y NSX, ¿se acuerdan de eso? Este es el calcio inducido por calcio, los chispazos de calcio. Entonces, esto también hace acelerar el corazón. Entonces, hay varias vías, algunas son simpáticas y otras no. Bueno, eso fue como lo del simpático y la vía de la calmodulina y los chispazos de calcio, y todas aceleran el corazón. Ahora miremos la contraparte. La contraparte es el receptor colinérgico, que es decir, el estimulado por acetilcolina. Este efecto es mucho más sencillo. También es una proteína G, pero al disociarse lo que hace es que la parte beta
Y capa lo que hace es estimular los receptores de potasio dependientes de acetilcolina, como ya les había explicado, para tratar de repolarizar la célula. Y la otra parte, la alfa, bloquea a la adenilato ciclasa y ya, esos son todos sus efectos. Al bloquear la adenilato ciclasa, pues no hay AMP cíclico y toda esta vía se bloquea. Y pues solo se encarga de que la repolarización se acentúe. Entonces el efecto parasimpático es un poquito más sencillo que el efecto simpático. Recuerden que repasamos varias cosas. Entonces tómese un minuto para repasar todas las vías y cualquier cosa que yo no haya mencionado en esta gráfica, pues me la pueden preguntar en clase. Bueno, ya para despedirme les quiero explicar un poco lo del efecto de la hipercalemia y la hipocalemia sobre la célula cardíaca, porque es algo que sin duda pues está muy asociado a muertes prematuras cuando cuando sucede por error o cuando sucede por asociado a alguna enfermedad, es decir, los aumentos o disminuciones de potasio. Entonces, aquí tenemos una gráfica que relaciona el milivoltaje con respecto a la concentración de potasio en miliequivalentes por litro. Bueno, aquí son miliequivalentes, eso. Entonces, cuando se va aumentando el potasio extracelular, fíjense que el voltaje de la célula se va volviendo más cercano a cero. O sea, es decir, aquí está lo positivo, ¿no? Se va volviendo más cercano a cero, lo que significa que la célula se va volviendo más positiva, lo que puede generar pues arritmias cardíacas, ¿no? O sitios de potenciales de acción no deseados, ¿no? Que básicamente eso es una arritmia, es decir, que un grupo de células que no debería generar potenciales de acción las genera y empieza a moverse el corazón de forma que no debería, o sea, como asincrónicamente. Ahora, ¿qué pasa si por el contrario yo disminuyo los niveles de potasio por debajo de 3,5? Entonces fíjense que la célula se va poniendo más negativa, pero llega a un punto donde hace esto, ¿sí? O sea, es una relación que no es lineal. Tarde o temprano va a disminuir y a volverse también parcialmente despolarizada y también el resultado van a ser arritmias. ¿Por qué tiene este comportamiento? Bueno, es un comportamiento un poco errático, pero recuerden que de todas maneras son células humanas. Así que hay otras cosas que se están dando, como por ejemplo el disminuir las concentraciones de potasio hace que pues tu cuerpo quiera recuperarlas y hay un desbalance con respecto a los hidrogeniones, entonces puede haber salida de hidrogeniones de la célula o cambios en el pH que también pueden generar pues cambios eléctricos. Entonces digamos que para que ustedes vean que la cosa pues no es como tan lineal. Luego lo repasamos con más atención. Bueno, muchas gracias por escucharme, recuerden que se les quiere, los escucho mañana con todas sus preguntas, este no es un tema fácil, pero seguramente que lo van a superar con facilidad. El próximo tema que vamos a ver es propiedades del corazón, así que vayan tratando de adelantar sus lecturas.